Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos. Algo pasó con el micrófono porque él estaba trabajando bien. Sabemos que puede estar ocurriendo, ahí está, aparentemente en contacto. Damos gracias a Dios, hermanos, que como iglesia nos reunimos en este local, en este edificio, para llevar un estudio más de la palabra de Dios, para motivarnos al amor y a las buenas obras, y para crecer y nutrirnos espiritualmente por medio de la palabra de Dios. También damos la bienvenida a nuestros hermanos que a través de la red social Facebook están con nosotros. Seamos todos bienvenidos. Vamos a poner, como es nuestra buena costumbre, este estudio y este tiempo de estudio en la mano de nuestro Dios. Nuestro hermano José Hernández tiene la primera oración. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Creador del universo, damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que usted nos da, materiales, pero sobre todo las cosas. Te damos gracias también por aquellas bendiciones espirituales, por su amado Hijo Jesucristo, hace posible que estemos aquí, por el perdón de nuestros pecados, por añadirnos a la iglesia de Cristo, lo que le costó el precio de sangre, para que ahora podamos, cada uno de nosotros, crecer en conocimiento y en gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conocer su voluntad cada día, vivir en ella, viviendo esa vida que a usted le agrada, Padre, con su ayuda y su bendición. Fortaleciéndonos en su palabra, por lo que pedimos siempre. La bendición para cada hermano que está hoy aquí con nosotros, para que usted bendiga, Señor, estas oraciones. También a los cantos que se han de entonar para gloria y honra de su nombre. También el cielo que ha de exponer su palabra, para que todos seamos reverentes, podamos aprender de ella y meditar en ella y cada día caminar esa senda que usted ha trazado a través de su Jesucristo, que nos ha dejado huellas y ejemplo para nosotros poder continuar nuestra vida sirviéndole cada día. Buen Dios, damos gracias por nuestra hermana Yarixa, que salió del médico. Bendiga también a aquellos otros hermanos que no pueden estar con nosotros por motivo de salud, pero a través de este medio tecnológico lo pueden hacer. Buen Dios que esté con nosotros. Damos las gracias a través de Cristo Jesús, por quien oramos. Amén. Amén. Sea. Ok, hermanos, nos preparamos entonces para cantarle a nuestro Dios con alegría, con gozo. Nuestro hermano Pablo Horna tiene la dirección de las alabanzas. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir el himnario virtual. Vamos a estar utilizando el himnario Cantos del Camino. Así que, si les favorece más la pantalla, ya saben que pueden proceder con la pantalla, si no con el himnario. Vamos a empezar con el himno 153. Tal como soy. Cantemos. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a acudir, bendito Cristo, mi aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, bendito Cristo, mi aquí, tal como soy, me acogerá, perdona, alivio me da.
Cristo, Cristo, heme aquí. Amén. Heme aquí. Vamos a cantar este corito, Quiero alabarte. Número 2, el mismo himnario, Quiero alabarte. Andemos. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero alabarte. Amén, para eso estamos aquí. Vamos a continuar con el número 126. 126. Oh, cuánto le amo. ¿No sabemos este himno? ¿Sí? Oh, cuánto le amo. Pero igual lo practicamos también, ¿verdad? Aquellos que tal vez no lo recuerdan. Muy bien, vamos. Entonemos. Es Cristo que por mí murió, mis culpas por borrar, dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí, cual grata nota musical resuena en mi oír. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Amén. Vamos a continuar con este otro conocido, 209. 209. Vamos a cantar las primeras 3 estrofas. Cerca, más cerca. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo lavar.
sostener. Pueda contigo la paz sostener. Cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecar. Voces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Amén. Que ese siempre sea nuestro deseo. Vamos a cantar este último corito, el número 1. Seguir practicándolo. Las primicias del día. Luego de esto estará con nosotros el director. Las primicias del día, número 1. Cantemos. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor, de tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es solo, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor, de tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Amén. Así es, hermanos, son hermosas alabanzas a nuestro Dios, que sabemos que Él se goza y nosotros, por ende, también. Ok, preparamos entonces el bolígrafo, papel, y nuestro hermano Rolando queda con nosotros después de algunos días de vacaciones. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre este servidor, en nuestras vidas y en este momento, porque, como dijo el hermano, después de varios días, estuvimos siempre por aquí, pero no compartiendo la palabra. Es un privilegio definitivamente abrir la Biblia para compartir con los hermanos estas enseñanzas, estas verdades perennes, verdades que no pierden vigencia, no pierden sentido y significado, como las que hemos estado viendo en nuestra epístola de estudio, la epístola a los Filipenses, capítulo 3. Recordemos, espero que en estos días de tantas preguntas y respuestas no hayan olvidado todo lo que hemos visto hasta ahora, y particularmente lo último que estuvimos viendo, los últimos versículos de el capítulo 3. Vamos de todas maneras a recordarlos, por favor. Versículos 17 al 19, alto y claro, para colocar allí la base sobre la cual vamos a estar discutiendo, analizando y beneficiándonos de este hermoso capítulo de la Biblia. 3, 17 al 19 de Filipenses. Dice: Debemos ser imitadores de mí, mirar a los que así se conducen
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de la cual será perdición, cuyo Dios es el bien, cuya gloria es tu vergüenza. Solo piensa en lo que No necesito decirle a nadie, no tenía que volver de ningún lugar como si fuera una novedad, decirle a alguien en esta congregación que este es un pasaje de la Escritura sumamente temible y aterrador. El pensar que alguno de nosotros pueda convertirse en enemigo de la cruz de Cristo es casi más de lo que puedo soportar. Pero amados, es una posibilidad y debemos estar constantemente conscientes de que si nuestra naturaleza humana no está controlada, dirigida por la naturaleza divina, entonces estará fuera de todo control. Cuando eso sucede, a menos que nosotros corrijamos, podríamos convertirnos en enemigos de aquello que en realidad provee la salvación para el hombre, como lo es la cruz de Cristo. No ese viejo madero que ya se perdió en la historia, sino lo que representa esa expresión, la cruz de Cristo. Si nosotros nos convirtiéramos en enemigos de la cruz del Señor, si tal cosa sucediera, entonces nosotros tendríamos solamente un fin, y ese fin sería la destrucción, la perdición. Analicemos brevemente el texto. Dice el apóstol, hermanos. Utiliza este término en contraposición con aquel que usó en otras de sus cartas, en otros contextos, diciendo, hay falsos hermanos entre nosotros. Estos sí son verdaderos hermanos, son gente de la misma preciosa fe, como le llamó el apóstol Pedro. Y luego dice, sed imitadores de mí, o sed seguidores de lo que ven en mí, de lo que oyen de mí, de lo que aprenden de mí. Toda conducta, toda palabra, toda actitud que entre ustedes he mostrado, síganla, cópienla, imítenla. En este caso, sí vale copiarse. Y luego dice que no solo a él, sino que también debemos mirar a los que así se conducen. El término allí para mirar es fijar los ojos y mantenerlos allí. Entonces, note que aunque el término líderes no está explícito en las Escrituras, toda la Escritura está permeada del concepto. Hay personas que van liderando en la vida cristiana, van dirigiendo en la vida cristiana, y los demás vamos imitándoles. ¿Por qué? Porque constantemente están mostrando la mente de Cristo, la actitud de Cristo, la vida en Cristo, como lo hacía el apóstol. Y nosotros debemos, dice, la palabra también tiene el sentido de ser vigilante. Nosotros debemos estar constantemente buscando ese modelo, buscando ese tipo de personas que nos provee de un patrón o un modelo que primero que todo está en la Escritura, pero nada como verlo en el día a día en nuestros hermanos. Así que allá en Romanos 16:17 dice que estuvieran vigilantes y marcaran a los falsos maestros, pero acá dice que debemos vigilar, pero para imitar a los hermanos que sí andan en la fe y haciendo las cosas adecuadamente, según el ejemplo que tenéis en nosotros. La palabra aquí, ejemplo, indica un modelo, como se ve en varios textos de la Escritura, como Hechos 7:44, Hebreos 8:5, Primera de Corintios 10:6 y varios otros que podríamos mencionar. Ver ese ejemplo, ese patrón, y debemos fijar los ojos en él, dice.
¿Y por qué debemos estar vigilantes? ¿Por qué debe ser constante nuestra mirada puesta, inamovible, en aquellos que son un modelo a seguir en la congregación? Porque así como hay en la congregación, o así como hay en las iglesias de Cristo, a quienes imitar en su fe, en su pureza, en su trabajo, en su esfuerzo, en su dedicación, también hay, y no pocos, sino que por ahí andan, ¿qué dice? Muchos. Así como en algunos tenemos que ver el modelo de la vida cristiana, en muchos también tenemos que ver, lamentablemente, todo lo contrario. Es significativo el cambio que el apóstol hace aquí, porque habla primero de mí, luego habla de nosotros, y luego ahora habla de ellos, y esto va a ser importante luego en el contexto. Y luego dice, de los cuales os dije muchas veces. Y con esto el apóstol nos dice que en la naturaleza humana hay ese defecto de escuchar las advertencias, pero no prestarles demasiada atención. O pensar que eso le habrá pasado a otros, pero que no nos va a pasar a nosotros. Entonces es necesario que el predicador, es necesario que el maestro haga ¿qué? Que el líder, que el hermano sabio haga ¿qué? Advierta a los hermanos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Las advertencias hay que darlas muchas veces, porque no les prestamos suficiente atención. Y luego dice, y aún ahora lo digo llorando. ¿Sabe cómo le dicen al profeta Jeremías los comentaristas? ¿Recuerdan cómo le dice? ¿Qué dice la Biblia de estudio, hermano Carlos? El profeta lloró. Pero es una injusticia que solamente a él se le califique así, cuando leyendo de la vida de Pablo lo vemos llorando constantemente, o diciendo que ha llorado. Dice, y aún ahora estoy llorando, y se los digo llorando. Aquí se pueden ver claramente los sentimientos, los afectos que el apóstol Pablo, sí, venía por todas las iglesias, pero recuerden, en Filipos había una conexión muy particular, era muy especial esta congregación para ellos. Jesús en una ocasión lloró sobre Jerusalén, pero lloró sobre una ciudad rebelde, una ciudad que prefería darle prioridad a las tradiciones de los hombres, una ciudad que corearía en pocos días, crucifícale. Pero Pablo llora por unos hermanos que le habían demostrado cosas muy especiales. ¿Y qué les decía llorando? Que hay esos que andan por allí que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo. Y para hablar de la palabra enemigos, el apóstol usa un término fuerte que indica odio. Alguien que es hostil a otro. Note que estas personas no son indiferentes a Cristo, a la cruz del Señor, sino que la odian. Y aunque a nosotros nos puedan parecer personas piadosas, me decía una hermana, pero qué lástima, porque estos hermanos que están enseñando aquella doctrina, pues son tan cariñosos, son tan activos, se ven tan dedicados, a veces se ven más comprometidos que nosotros. Pero aunque nos pueda parecer que así lo son, en realidad, dice el apóstol, si enseñan contra la verdad, si enseñan error, si son tropiezo para las almas de estos pequeños, que son en realidad personas que odian a Cristo. ¿Está esto en azul? Sí. Excelente. Y luego dice, el fin de los cuales será perdición. Y si esto lo leyera un materialista, esos que piensan que el hombre es simplemente lo que ustedes ven y que todo eso termina en la tumba, pues diría, allí está, perdición. Esto es extinción o aniquilación. Dios tomará a los enemigos y los aniquilará. No existirán más. Pero el término para nada significa eso, sino que significa la ruina. Es perdición
de toda felicidad, de todo gozo, de toda bendición, la pérdida de todo lo que contribuye a una verdadera vida, como Pablo habló en 1 de Timoteo 4:8, como el apóstol Juan lo mencionó en 1 de Juan 2:25 y en Juan 10:10. Se puede ver que esto es cierto también en Lucas 15, versículos 4, 6 y 24. Cuando algo se pierde, sea una moneda, sea un hijo, sea ahora se me va a olvidar, una oveja, el pródigo, y hermano Pablo, que era lo primero que se había perdido en Lucas 15, y la moneda, el pródigo, no, la moneda estaba, falta una allí. A ver, iglesia, la oveja primero. Ok, amén. Unos días pierde uno el ritmo. Alguno de ellos, la moneda perdida, con ella no se podía hacer absolutamente nada. Una moneda perdida, en realidad, no existe. ¿Ha oído aquella expresión muy popular en nuestro país de lo guardé tanto que se perdió? Así es. Y cuando hablamos de la oveja que provee para tela, para atuendo, provee también alimento, provee ese medio necesario para la adoración, pero perdida, puede estar ya en el estómago de las bestias feroces, puede estar ya en las manos de un nuevo dueño. Yo iba a decir una palabra terrible, no mala palabra, sino que describe muy negativamente a estas personas, a un nuevo dueño. Entonces, en cualquiera de esas circunstancias, y el hijo pródigo llegó a decir su padre que ya cómo lo daba. Por muerto. Mi hijo muerto era. Todavía vamos allí increciendo hasta que llegamos a un punto en que la perdición es lo mismo que no existe, no tiene ya valor, no tiene utilidad, pero la moneda se encontró, la oveja se encontró, el hijo volvió. Entonces mire que no es extinción ni aniquilación, sino que aquel que cae en la perdición tendrá que comer algarrobas con los cerdos. No queremos llegar allí. Y hablando de cerdos en el lenguaje bíblico, luego dice, cuyo Dios es el vientre, y utiliza el término aquí como en 2 de Corintios 4:4. Sin lugar a dudas, entonces, el vientre de ellos se había convertido en su Dios, se había convertido en su deidad, en su Dios verdadero, en el objeto de su adoración. Y esto es para aquellos cuyos bajos instintos se habían convertido en su religión. Y hay personas así, no solamente en la falsa religión, sino incluso puede haber gente así, como estaba advirtiendo el apóstol Pablo, dentro de la iglesia del Señor. Tienen otros intereses, y a esos intereses es a lo único a lo que ellos le rinden adoración. Aunque estén con nosotros cantando y alabando, aunque estén con nosotros y prediquen la palabra, aunque vayan a predicar el evangelio a los perdidos, aunque estén trabajando duramente, aunque, como decía la hermana, sean muy cariñosos y con ellos se lleva una vida social increíble y sean muy dadivosos y todo lo que quieran decir, otra vez, ¿qué son si hacen tropiezo a la verdad o causan tropiezo a la verdad y promueven el error? ¿Qué son? Aunque sean cariñosos, aunque tengan grandes edificios, aunque prediquen de una manera que a nosotros humanamente nos pueda parecer impresionante, aunque tengan muchos títulos, aunque sean ricos materialmente, aunque hayan estado 40 años con nosotros, si promueven el error y atacan la verdad, ¿qué son? Enemigos de la cruz, simplemente, cuya gloria, dice, es su vergüenza. Se enorgullecen de lograr sus objetivos carnales,
terrenales, satisfacerse a sí mismos de diferentes maneras y parecen vivir tan felices, tan en paz, que no piensan ni se preocupan por la desgracia venidera. Estos hombres eran libertinos, eran personas que le daban otra vez el trono de sus vidas, el trono de su corazón a sus apetitos. Profesaban a Cristo con sus labios, pero lo negaban en sus enseñanzas y lo negaban en sus vidas personales. Se jactaban de aquello, como dice Pablo en Romanos 16, 18, se jactan de aquello de lo que debían en realidad sentirse avergonzados. Que solo piensan en lo terrenal, termina diciendo aquí el apóstol Pablo. Bueno, nos informa que toda la vida de ellos se preocupaba simplemente por la fuente de lo que los pudiera complacer, de lo que les pudiera también dar la razón, de lo que alimentara sus sentimientos, sus anhelos, sus deseos. Habla de así como había que tener la mirada fija en Pablo para imitarle en todo lo bueno, y había que mirar también a aquellos que ya imitaban al apóstol Pablo, como Timoteo, como Silas, y tomar de ellos, como Epafrodito, y tomar de ellos todo lo bueno. Pues estas personas ni ponen la mirada en Cristo, ni ponían la mirada en el apóstol, ni ponían la mirada en esos buenos obreros, sino que ponían la mirada en lo terrenal. Y ya sabemos lo que el apóstol Pablo dijo sobre esto. Vamos a, de todas maneras, reforzarlo con Romanos, un hermano o hermana, Romanos 8:5, y un hermano o hermana, Colosenses 3:2. Romanos 8:5 y Colosenses 3:2, por favor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén, gracias. Ahora Colosenses 3:2, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. A eso tenemos que decirle amén. Cuando dejamos de darle prioridad a lo espiritual, cuando convertimos la religión en un medio para satisfacernos a nosotros mismos, cuando nos interesamos más en los beneficios carnales o terrenales, vamos a menospreciar la palabra. Y en el momento que menospreciemos la palabra, vamos a empezar a enseñar lo que no dice la palabra y vamos a practicar lo que no dice la palabra. Y allí nos vamos a convertir en enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, vamos a examinar la enseñanza de este pasaje. Parece evidente que la iglesia del Nuevo Testamento siempre ha estado en peligro en una área o en otra. De hecho, frecuentemente se dice que el mayor peligro que enfrentamos es contra nosotros mismos. ¿Sí? Si no me cree, vayamos a Hechos, capítulo 20, versículo 30, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 30, muy conocido este pasaje. Así fue en los tiempos de Pablo y así sigue siendo en nuestros días. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Dice, ¿se levantarán de dónde? De nosotros mismos. Hombres que hablarán cosas perversas, esos enemigos de la verdad, esos tropezaderos de la iglesia se levantarán de entre vosotros mismos, hermano. No vendrán los denominacionales aquí a provocar problemas y división. Podemos hacerlo nosotros mismos si no tenemos a Cristo como prioridad. En nuestro texto es evidente y muchos hemos comentado y muchos han comentado acerca de este mismo hecho. Y es que en la vida de la iglesia, hermanos, o la vida de la iglesia también ha estado en peligro por aquellos o por causa de aquellos que en doctrina o en práctica han confundido la libertad con una palabra que se parece, pero no tiene nada que ver. Esa otra palabra es libertinaje.
En Cristo somos libres y esa libertad no la debemos vender. Allá en Gálatas 2, Pablo dice, ni por un momento cedimos, porque nuestra libertad, amados hermanos, le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cuesta nuestra libertad. Y si Cristo nos hizo libres, no nos vamos a hacer esclavos de ningún hombre, ni siquiera de hermanos en Cristo. Pero que nuestra libertad, dice también el apóstol Pablo en Gálatas 5, no se utilice, creo que el versículo 13, como pretexto para pecar. Bien, me han estado completando los textos, así que veo que seguimos igual, leyendo mucho la Biblia y teniendo los textos prácticamente de memoria allí. Estas personas creen que en la vida diaria el cristiano tiene la oportunidad de darse ciertos permisos, como el mundo dice, una vez al año, no hace daño. Esto no está revelado, esto no está autorizado, pero traería buenos resultados. Creo que esto atraería a muchas personas. A nosotros nos gusta, creo que a la iglesia le encantaría. Entonces vamos a hacerlo por eso, no porque lo autorice o lo mande el Señor. ¿Creen que el cristiano puede vivir sin cumplir o sin ser apegado a los requisitos y a las demandas de la ley de Cristo? Porque sí, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero ahora no tenemos que andar de libertinos, porque ahora somos esclavos de la justicia. Romanos capítulo, sé que no me van a decepcionar. Y piensan que incluso viviendo así, dándose esos permisos, dándose esas, llaman ellos libertades, que esa no es la definición bíblica de libertad, podremos escapar del juicio de Dios. Pero no será así, porque el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La opinión de ese hermano predicador que me dijo que no hay problema en que yo haga eso. Así dice. Dice Jesús, la palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que cuando el hermano me anima a creer o a practicar lo que Dios no me ha autorizado, automáticamente yo debo recordarle, pues yo haré lo que diga la ley y el testimonio. A la ley y al testimonio. Pero es que a la ley y al testimonio, la iglesia de Cristo en Santiago solo puede, y toda iglesia en todo lugar, sobrevivir como iglesia de Cristo si comprende esto. Si no, nos podemos convertir en enemigos de aquello que nos debió proveer la salvación. Amados, estos hombres son enemigos del principio central de la vida cristiana. La cruz es el símbolo mismo de no solamente lo que el Señor hizo en su sacrificio, porque cuando Él allá en Lucas habló acerca de lo que es ser un verdadero discípulo, nuestro hermano Carlos leía hace poco que a ese discípulo se le pidió algo en particular relacionado con para no hacerles trampa, con el título de nuestra lección. ¿Qué se le pidió al verdadero discípulo? ¿Qué debía hacer, hermano Carlos, cada día? Usted lo leyó hace poco. El verdadero discípulo, ¿qué hace cada día? Toma su cruz, se niega a sí mismo. Toma su cruz también y se niega a sí mismo. En lugar de negar la cruz del Señor, comprende lo que el Señor ha hecho en ella. Y ese concepto llena toda su vida, sus decisiones, sus acciones, particularmente lo que cree y lo que practica en la religión de Dios. Pero acabo de decirlo como nuestro predicador, ¿lo vio? Pero, vaya practicándolo también, imite lo bueno. Estos señores no valoraban, no respetaban la cruz del Señor. La sensualidad en ellos, no sé específicamente cómo se manifestaría, en la comida, en la bebida, en las relaciones íntimas, no sé cómo,
pero definitivamente que sus palabras, su vida iba totalmente en la dirección contraria de lo que señalaba la luz que también sale de esta cruz. Estos hombres se presentaban como cristianos, pero cuando la gente los veía actuar, veían mundanos. Existen muchos que son llamados por el nombre de Cristo, se identifican con el nombre de Cristo, tienen fuera del edificio iglesia de Cristo, pero son enemigos de la cruz y van en contra de su designio y en contra de su propósito. Estos hombres, hermanos, tienen una forma de vivir que no tiene nada que ver con lo que profesaron el día que bajaron a las aguas del bautismo y reconocieron a Cristo como Señor. El día que le entregaron sus vidas para que todo lo que hicieran, todo lo que creyeran, fuera en la línea de lo que marcara el Señor. El apóstol nos muestra en pocas palabras claramente sus características. No tienen en cuenta más que, ¿qué cosa? Sus apetitos sensuales. ¿De qué se jactan? De lo que debería ser su vergüenza. Saborean las cosas terrenales y les aburre lo espiritual. Ya no quieren la predicación doctrinal, porque esa predicación, no, ellos quieren una predicación, diríamos aquí, bueno, no sé si también acá, ralita, aguada, como cuando hace un café que parece té, ¿sí? Así quieren la predicación, así quieren la enseñanza, porque cuando escuchan la verdad, bien explicada, bien detallada, cuando el predicador, el maestro, se apega al texto y le trae al oyente el verdadero significado del pasaje bíblico, eso les molesta, les incomoda, porque se estrecha la situación, porque ya no hay esa apertura para, bueno, puedo explicarlo así, puedo explicarlo asá, puedo creerlo así o puedo creerlo asá, porque el texto se presta. Tienen una forma de interpretar la Biblia, si eso se le puede llamar interpretación, que deja siempre la puerta abierta para hacer las cosas como ellos quieran y no como el Señor ha mandado. Su camino parece agradable, pero ¿qué dice el apóstol? ¿Qué les espera? La perdición. ¿Recuerden qué significa perdición? La ruina. Significa perder todo aquello que pertenece y constituye la verdadera vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Pero el que enseña error y el que trata de desviar a la iglesia de la doctrina de Cristo, lo que está enseñando y lo que está promoviendo y lo que está inyectando, entonces ¿qué será? Si es lo contrario de lo que trajo Cristo, ¿qué está haciendo? Nos está trayendo muerte. Es un mensajero de muerte. Amados, su Dios es el vientre, dice Pablo, porque no les interesa la eternidad, no les interesa el cielo, no les interesa ni la bendición de Dios, la bendición espiritual. Solo les interesa la bendición general, prosperar, que les vaya bien en sus negocios, que los hombres les aplaudan y les reconozcan, pero no están interesados en la bendición espiritual de Dios, porque su religión es solo para este tiempo, para ver cómo pueden abusar de otros e imponerse sobre otros, dominarles y ponerlos como sus servidores y no como servidores de Cristo. Viven solo para comer, para beber, y como Israel se levantan para jugar, para divertirse en medio de las cosas espirituales. Su gloria está en la vergüenza. La utilizan como muestra de su habilidad para vivir lujosamente todos los días, basándose en su predicación de una doctrina que halaga lo que quieren oír sus oyentes. Estos maestros enemigos de la cruz acarician los oídos de la audiencia, les dan lo que quieren oír y no lo que deben oír. Dios nos libre de en alguna ocasión querer complacerle a usted en cuanto a la
explicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, y no basarnos en complacer a aquel que nos llamó y nos comisionó en esta tarea. Dios nos libre de ellos. Su Dios es su vientre. Amados, su mente está puesta, como dije, en las cosas terrenales. Su estudio y atención, su inversión de tiempo, de esfuerzo, es para esta vida. Y nosotros no, por lo que va a decir el apóstol a continuación. En este breve texto de 3 versículos, observamos ¿qué cosa? Observamos el movimiento, el cambio de pensamiento del apóstol, su traslado de una idea a otra. Considero que su desarrollo es digno de una breve mención en lo que el tiempo nos permita. En el versículo 17, recuerda que estamos en el 17 al 19 del capítulo 3 de Filipenses, se utilizan 21 palabras para presentar su verdadero objetivo, el objetivo verdadero de la vida cristiana, y les muestra su propia vida como ejemplo, pero no solo su propia vida, también la vida de ¿quién más? ¿Recuerdan de quién el apóstol le habla a los filipenses? O sea, habla de sus colaboradores, pero ¿recuerdan los nombres? Los mencioné hace un ratito. Cuando dice, también fíjense en aquellos que me están imitando a mí, ¿a qué personaje se refería? Los mencioné hace un momentito. Ahora estoy repasando, porque si usted anotó, está allí. A los líderes. Pero personas del primer siglo, colaboradores de Pablo, a Timoteo, correcto, hermano Abel, muchas gracias. ¿Y a quién más? De allí mismo de Filipos, alguien que le llevó allá las ayudas, los Epafrodito. Y luego habla de esos muchos otros que hacían lo contrario. El hecho mismo de que use palabras en singular y en plural, como les decía al principio, es muy importante, ya que vuelve al singular cuando habla de la palabra ejemplo allí. Observamos cómo estos hermanos deben unirse todos ellos e imitarlo a él. La palabra griega significa que solo puedes imitar a un hombre hasta donde ese hombre imite a Cristo. Porque sí, somos seguidores, somos imitadores de alguien en la medida que él imita a Cristo, para que siempre nuestra imitación sea al Señor. Y a los demás, al presentar todos la misma mente, la misma manera de actuar, la misma actitud que es la de Cristo, de la cual ya él habló ampliamente. ¿Dónde? ¿En qué capítulo habló Pablo de la actitud de Cristo? Ampliamente en el capítulo 2, que haya en vosotros este mismo sentir, actitud, mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. El uso de la metáfora no es ahora el de una carrera, sino que habla de andar, todos los que anden así. Y sin duda se refiere a esa caminata diaria, porque el cristianismo, hermanos, no es de los miércoles y viernes y domingos. El cristianismo es ni de los primeros meses cuando decimos, Señor, este año sí me voy a congregar, este año sí voy a mejorar mi vida de oración, este año sí voy a leer más la palabra, este año sí voy a apoyar el programa de evangelismo, este año y nos dura enero. No, es un andar permanente, un andar diario. En el versículo 18 se utilizan 4 palabras adicionales y su amor compasivo por ello se ve especialmente en las lágrimas, mientras repite su advertencia de que estén vigilantes de los enemigos de la cruz de Cristo. No hay duda de que estos son, sí, sus hermanos, pero aún cuando hablemos de hermanos, sí son nuestros hermanos, comprados con la sangre de Cristo. Pero si andan promoviendo el error y están llevando a la perdición a las congregaciones, a la iglesia, hay que marcarles, hay que denunciarles, hay que identificarlos. Algunos todavía no aceptan esto, no asimilan esto. En Santiago seguro mejor ahora que se ha estado estudiando de la disciplina. Seguro que ahora estaremos preparados para entender que aunque sean
nuestros hermanos. Pablo en esta carta, hablando de hermanos, debido a su actitud y debido al error que intentaban sembrar en la iglesia, ¿cómo les llamó? En el capítulo 3, en este mismo capítulo, ¿cómo les llamó? Miren, me da miedo que en 15 días se les hayan olvidado las cosas. ¿Cómo les llamó en el capítulo 3? Que eran frases fuertes. Les voy a decir una: perros, malos obreros, Mutiladores del cuerpo. mutiladores del cuerpo. ¿Y ahora cómo les llama? Enemigos de la cruz de Cristo. Y hoy uno dice, cuidado, he ahí un falso maestro. Y resulta que las piedras, la lapidación, le toca al que denuncia a aquel que públicamente ha enseñado su falsa doctrina. Hermanos fieles se ofenden de que se señale públicamente y específicamente al falso maestro, porque pobrecito el hermano. Lo lamentamos, hermano. Mientras estemos aquí, con salario, sin salario, con su aprobación o con su desaprobación, vamos a señalar el error, tenga el rostro y tenga el nombre que quiera tener o pueda tener, porque de ninguna manera estas personas llevan la cruz de Cristo, de ninguna manera. No se han negado a sí mismos, al contrario, cuando enseñan error y cuando llevan a otros a error, han tomado el trono de Cristo y se lo han dado a sus pasiones y a su mente que ha desvariado. En el versículo 19, note, 20 palabras cortas allí hablan de su destrucción, de su perdición. Ciertamente cualquier persona que sepa algo entiende que en la palabra perdición tenemos justamente lo contrario de lo que nos hace estar aquí. ¿Qué buscamos al estar aquí? ¿Qué buscamos el día que entramos a las aguas del bautismo? ¿Qué buscamos el día que entramos por esa puerta? ¿Qué buscábamos? La salvación. Y estas personas han abandonado la salvación en pos de la perdición. Su destino no puede ser mostrado de una manera más explícita que con las palabras que Pablo habla aquí. Estos hombres, al igual que los mencionados en Romanos 16, 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Estoy leyendo Romanos 16, 18, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El premio del supremo llamamiento no es para ellos, sino la muerte eterna. Suena duro, pero es real, hermanos. El destino opuesto de los creyentes falsos y verdaderos se encuentra en este pasaje. Estos hombres tienen un falso credo. Estos hombres han pervertido a otros con su enseñanza y por lo tanto están sentenciados para perecer, porque Dios es justo y porque la doctrina de Cristo también costó la vida de Cristo. No existiría la vida de Cristo si el Señor no hubiera ido a la cruz. No existiría o no tendría valor alguno. Entonces, el que tuerce, el que se desvía, el que quiere reemplazar la enseñanza de Cristo, quiere reemplazar la cruz, quiere reemplazar a Cristo mismo. Entonces no hay para él ya más sacrificio. Ya no puede. El cielo no puede ser considerado como el lugar donde está el corazón, donde está la cabeza, donde está el hogar y donde está la esperanza de estos hombres. Por lo tanto, hermanos, estemos vigilantes, velad y orad, no solo para que no entréis en tentación, sino velad y orad para que nadie nos quite el premio del supremo llamamiento. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta sección antes de cerrar? Mi hermano Carlos Enrique Concepción Moreno. Los espirituales, los hermanos que son ejemplos, son los necesitamos.
Necesitamos a ese hermano, a esa hermana ejemplar, ese hermano que se esfuerza cada día. Los necesitamos, los que estamos aquí, porque de alguna manera también son como motivadores. Hombres y mujeres, muy importante que el hermano lo señaló específicamente. Hombres y mujeres. Y por supuesto, los hermanos de más experiencia y más edad. Seamos ejemplo. Pero solo podemos ser ejemplo si estamos imitando a Cristo. Mire lo importante de vivir vidas, como dijo el apóstol en esta misma epístola, comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, para que no seamos enemigos, sino que sigamos recibiendo los beneficios espirituales y eternos de la cruz del Señor. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias a Dios por esta clase, ¿verdad? Excelente, de motivación para todos y cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración final, hermanos. Bendito Dios y Padre, como era en las alturas de los cielos, nos sentimos complacidos, Padre, privilegiados, bendecidos por usted, Padre, por esa palabra hermosa que usted ha dejado para nosotros, que siempre Dios haya esa disposición, primero para nuestros predicadores, nuestros maestros, pero también para todos y cada uno, Padre, de los que poseemos una Biblia en nuestra mano, que podemos tenerla en nuestra mano, ya sea en papel o en nuestros dispositivos, porque ahí está esa palabra Dios que ha revelado para que todo el que la quiera leer, Padre, tenga acceso a ella como la tenemos. Gracias, Padre, por esa palabra. Bendición para nuestro hermano, que siempre se prepara, como nuestros maestros lo saben hacer, a conciencia para instruirnos correctamente. Gracias, Padre, por todos y cada uno de los hermanos que dispusimos este tiempo para estar aquí presentes. Como también, Padre, agradecemos y rogamos la bendición para esos hermanos que no pudieron estar con nosotros personalmente, pero que a través de la red social compartiendo con nosotros también este tiempo de análisis y de estudio de su palabra. Ahora, Padre, que hemos de salir de este lugar, permítanos tener un día que concluya Dios siempre meditando en usted y en su palabra. Damos gracias, rogamos esta bendición en el santo nombre de Dios Jesucristo. Amén. Como dijimos en la oración, también agradecemos a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros.